Componentes literarios. Eso no lo sabía. Componentes Literarios. Enseñarnos y deslustrarnos. Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Componentes literarios. Toco tu boca. ¿Por dónde no toco el borde de tu boca? Voy dibujándola como si saliera de mi mano. Componentes Literarios. Hola, ¿cómo están, queridos componentes literarios? Hoy nos encontramos con un invitadazo. Se trata de Alexander Estrada, que es un estudioso de la literatura. Me da muchísimo gusto pues que esté aquí con nosotros y pues vamos a hablar el día de hoy de cómo analizar, cómo acercarnos a, no sé, una determinada obra, a una puesta en escena, a cualquier propuesta que podamos, a la cual nos podamos acercar y de allí pues irla analizando. Gramática es el arte o la ciencia, pues en esto no nos hemos puesto de acuerdo, que nos enseña a leer y a escribir correctamente el idioma castellano. Ahora, carnal, te agarramos con las manos El macaquito. Venga, el macaquito. Venga. Y pues comenzamos con este episodio, queridos componentes literarios. Ya estamos aquí empezando y pues me da mucho gusto tenerte aquí, Alex. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Gaby. No, pues vine mucho porque me hayas invitado. Creo que ya lo necesitamos, así tener esta charla bien a gusto. Mira, yo estoy aquí tomando un chocolatito frío, aunque en el día he hecho mucho frío, ¿no? Pero yo hay que combatir con el fuego, ¿no? Así es. Yo aquí ando tomando un cafecito. Es que recuerden también una cosa, componentes. Como estamos en plena pandemia, pues estos episodios se están llevando a cabo mediante videollamada o llamada, ¿no? Ya en su defecto, ¿no? Si el internet luego anda fallando, entonces nos pasamos a las llamadas. Y por eso es que a lo mejor escuchan como esos cambios de voz un poco complicados, pero ahí vamos. Muy bien, Alex, pues empiézanos a contar estas circunstancias de el análisis. ¿Cuál es la inquietud de la gente para que empiece a analizar? Porque creo que existe una espinita en todos, pero la mayoría de las veces no sabemos cómo acercarnos, ¿no? Como que es una situación complicada. Cuando te llama tanto la atención una película, o terminas de leer un libro, un cuento, y de repente no sabes cómo exponer tu punto de vista acerca de esa obra, o cómo analizarlo, saber por dónde iba, ¿no? ¿Qué es lo que está detrás de? ¿Qué quiso decir? Sí, gracias. Justamente, no sé si te ha pasado que de repente ves una película, no sé, que ya ves que la subieron a Netflix, ¿no? Así como que la novedad de esta semana subieron, no sé, cualquiera que te ponga a pensar. Ya ves que hay un montón de películas que terminan y tú te quedas así como que a ver, ahí conectando los hilos, uniendo los puntos. Y no sé, o sea, a mí antes me pasaba que me metía a YouTube o me metía así como a ver así, final explicado, así escribiendo, ¿no? O sea, y no tiene absolutamente nada de malo, está súper bien, pero como dices, se me quedaba ahí un poquito esa inquietud, esa curiosidad de ver qué onda, ¿no? O sea, porque muchas veces algo que yo notaba así como, imaginémonos un final así súper raro, yo decía, pero esta otra cuestión, o sea, este otro hilo de la historia que iba por aquí, pues ya esta persona del video pues ya no me lo está contando, ¿no? O sea, entonces, ¿qué pasa ahí? O sea, ¿qué tengo que hacer, no? Y por el otro lado también, precisamente, qué bueno que se llama componentes literarios para poder hacer toda esta amalgama. No sé si te ha pasado que de repente hay estudios también muy clavados y que no entiendes nada, ¿no? Y dices así de,
leímos lo mismo, ¿verdad? O sea, o acaso vimos la misma película, o Y o sea, te está este tipo me está totalmente hablando separado. así. Ajá, ajá. Sí, sí, o sea, este tipo me está hablando así como de cosas así, y me está citando a Kant, y me está citando así filósofos bien raros, y yo así de, ok, ¿no? Y entonces, o sea, imagínate, digo, a mí me llegó a pasar, y yo estoy súper seguro que a mucha gente también, que se queda como que en medio, ¿no? O sea, Ujú. como que una reseña no le satisface y la otra es así como que, no, qué onda, qué horror, ¿no? O sea, totalmente. Y por eso, ¿qué te parece si hoy hablamos de la película de V de Venganza? Que ahorita yo siento como que ha retomado un poquito su popularidad. Ya lo Ajá. era, ya había marcado mucho, o sea, es de 2005 esta película y como que a través de los años ha sido un poquito más fuerte. Sí. Y, no, o sea, brevemente, o sea, para la gente que no la ha visto y desea verla, no voy a andar mucho en la historia y tal. Ujú. Ahí actúa Natalie Portman, ahí sí por ahí si la ubican. Es muy buena, está basada, fíjate, en un cómic, salió a principios de los años 80. Ajá. Entonces está un poco marcada por esa década, ¿no? Pero lo que ocurre es precisamente que se desarrolla en una Inglaterra como que ha sobrevivido a una pandemia, o sea, imagínate, no Ya es no el está tema tan alejado principal, de pero nosotros. sí, o sea, por eso te digo que ha cobrado un poquito de relevancia, ¿no? Entonces, en esta Inglaterra ya un poquito del futuro, no tan alejada, no hay nada de estos voladores ni nada, Ajá. pero sí un poquito ya en el futuro, sobrevivieron a una pandemia y entonces el gobierno ha tenido un poquito de medidas para ir controlando todo esto, ¿no? Para ir recuperando cierto poder que se les fue durante la pandemia. Y ahí hay ciertos ideales que van como por la gente y tal, ¿no? Y ahí es donde llega esta figura de V, casi de V, que aparece que es este señor con la carita, con la máscara, Ajá. que también tiene un trasfondo todavía más atrás de la historia de Inglaterra, ¿no? No sé si lo has visto. ¿El como el de Anonymous? Ajá, exactamente, sí, de ahí viene, ¿no? O sea, de ahí viene precisamente, Ujú. eh, yo digo como que la relevancia de este personaje y de todo, ¿no? De todo este contexto social. Y fíjate, esta película se me hace muy adecuada, muy interesante para plantear, eh, para ir trazando este camino que te digo que tengo en mente, ¿no? Ajá. Cuando uno ve esa película, hay tantas características, tantas cosas como de dónde ir cortando, que es súper sencillo hacer tu propia interpretación. Y vamos dejando en claro que absolutamente todas las interpretaciones son válidas, ¿no? Ujú. Porque cada persona comparte un punto de vista único, ¿no? O sea, si el vecino la ve y te dice que es una porquería, está en todo su derecho porque de acuerdo a lo que él ha vivido, ¿no? Si tú la ves y no sé, te parece como que enigmática, como que se te fue en momentos y todo, qué mejor Ujú. que ponerlo ya en algo, ¿no? O sea, como que escribirlo o Ujú. grabarte algo para ya aterrizar esas ideas, porque eso es lo importante, te digo, ¿no? O sea, Sí, tu percepción, como tú ves las cosas, ¿no? sí, fíjate, yo sí entiendo que la posibilidad de que todos podemos interpretar cualquier obra está latente. Sin embargo, sí creo que a pesar de que a algunos les parezca, no sé, una obra, pues como dices tú, malo o bueno, que tengan juicios de valor, pero una cosa que sí considero importante es como la justificación, ¿no? El por qué. Sí te puede parecer de esa manera y en eso no hay cómo eliminar ese pensamiento en cada persona, ¿no? Pero sí es importante como que enfatizar que debe haber una justificación de un porqué, ¿no? Para tener como una opinión más sustentada. No, sí, totalmente, ¿no? Y de hecho, o sea, nosotros como personas sociales que percibimos un mundo, siempre hay un porqué detrás, ¿no? O sea, las cosas no son dadas gratuitamente, ¿no? O sea, no es que un día te levantes y una flecha de ideas te atravesó la cabeza y te dijo, ay, hoy ponte a hablar de tal, ¿no? O sea, sí, siempre hay ideas subsecuentes que nos van creando un panorama y como dices, justificarlo y tal está genial, ¿no? Y entonces, no sé imagínate, si tú quieres decir que algo es malo, necesitas las herramientas, ¿no? Necesitas
la forma, ¿no? Así No es. te pueden poner así tu trabajo ahí, imagínate, si ahorita estás como en un curso ahí de cine en línea, obviamente por la pandemia, no puedes poner ahí que tu tarea de que te dejaron ver ahí X película, así, no me No me gustó, gustó. ya, enviar tarea, Sí. ya, sí, no, no, o sea, para nada, pero también en lo bueno y en lo malo hay que dar detalles, ¿no? Y en los detalles muchas veces ahí está el diablo, ¿no? Creo que es un dicho, ¿no? En los Sí. detalles ahí está el diablo, algo así, pero bueno. Yo ya como abuelita así, ¿no? Ese, Así fíjate, me el encanta que lo obra re... mal se le pudre el tamal. Sí, no, yo ya así, ¿no? Pero no me da para nada. Por ejemplo, regresando a este ejemplo de V de Vendetta, te digo, yo empecé hablando un poquito de cosas un poco exteriores a la historia, ¿no? Que es el contexto donde fue lanzado, te digo que fue un cómic en los años 80, por ejemplo, ¿no? Entonces, si yo quisiera, podría meter, a ver, en videos, tanto en videos de YouTube, en páginas, que también hay que irle buscando un poquito más abajo, hay que irnos más allá de Wikipedia, también hay gente con blogs, hay gente muy capaz que va haciendo su chamba, y entonces como que ver qué onda, ¿no? O sea, qué pasaba con Inglaterra de ese momento, qué había, o quién es el autor, que no he dicho que es Alan Moore del cómic, por ejemplo, ¿no? O sea, ir viendo todos esos detalles para ir haciendo unos antecedentes, ¿no? Entonces, ese análisis exterior muchas veces nos puede dar la clave, ¿no? Es decir, O sea, tú tal vez recomiendas, no, recomiendas que primero para empezar a analizar o interpretar una obra, sugieres que exista una investigación a grandes rasgos del contexto de donde es la película o de donde se establece la época de la película, ¿no? sí, así es totalmente, ¿no? O sea, porque te digo, Alan Moore, este tipo que un día se levanta y hace esto, o sea, tampoco para él fue de a gratis, ¿no? Fue de a gratis que como decíamos, que, ay, mira, se me está corriendo como una pandemia y que había un tipo así con una máscara bien loca, así. No, o sea también hay ese tipo de factores para que nosotros entendamos muchas cosas que tal vez se nos escapaban. Punto, o sea, obviamente no nos vamos a saber la historia de Inglaterra en esos años, ¿no? Pero sí hay ciertas cosas que se nos pueden ir escapando, que podemos ir jalando hacia nosotros, ¿no? Eso me gusta mucho, ir tomando los recursos que veamos y hacerlos propios, ¿no? Muy bien. Que eso también como es muy de investigador, ¿no? Imagino siempre un investigador privado que va viendo y ve un indicio, ve otro y se los va guardando, ¿no? Eso tenemos que hacer. Muy bien. Entonces, primero componentes para que podamos empezar a interpretar un texto. La sugerencia de Alex es justamente entrarle al contexto. Un texto o una película, una obra de teatro o también una ida al museo, ¿no? Igual, tienes que establecer esa conexión, ese vínculo con el contexto. Incluso ahorita que es museo, también hay muchísimas obras que tienen un contexto histórico, ¿no? Sí. O sea, las vemos muy bonitas y decimos, ay, mira, pero ya conociendo el contexto te quedas de, ay, caray, ¿no? O que incluso hay obras que de plano, o más bien exposiciones que de plano dices, por dónde, o sea, de dónde le saco, ¿no? De dónde empezamos. Pero yo creo que cuando empiezas a encontrar esa conexión con... su pasado. Ajá, con su pasado y también con la parte contextual, es que empiezas a retomar estas circunstancias, ¿no? Sí, ¿no? Y también en el arte contemporáneo y conceptual, mucho se basa así. En especial el arte dirigido hacia la protesta depende mucho de eso, ¿no? Y también es súper interesante. Ajá. Pero te digo, o sea, tú acomodado ahí en tu habitación, ahí arranado feliz, sin tantas preocupaciones, espero y deseo, gracias a esta pandemia, es un gran paso también para... Punto que no escribas todo,
no vas a empezar ahí escribiendo 30 cuartillas sobre lo que pasaba, pero sí también para aterrizar un poquito tu mente, ¿no? Aterrizar y ver como por dónde. Porque incluso ya que lo tienes, ya con más razón ya puedes entrar al interior de lo que quieres, al interior de esta película, por ejemplo, que se basa, hay como dos personajes, el personaje de Natalie Portman y el de Vi, que es la historia de ellos dos, que te la van presentando ahí. Te digo, no quiero entrar en detalles, porque es una muy buena película que para que la vean. Sí, sí, aquí no hay spoilers para que la disfruten, y después ya que la vieron, ya vuelvan aquí y ya con más razón vean, ¿no? Entonces es el desarrollo de dos personajes, que incluso hay un nacimiento de ambos ahí en la película, ¿no? Es muy, muy curioso cómo nacen como personajes, ¿no? Porque todo personaje tiene un pasado, todo personaje tiene así cargando en hombros una historia que muchas veces no se sabe y no se puede contar. Entonces la manera correcta es el cómo contarlo, ¿no? O sea, son poquísimas historias, excepto la de Proust, así a la búsqueda del tiempo perdido, que te cuentan absolutamente toda la vida de alguien, ¿no? Entonces hay que saber muy, muy, muy bien cómo lanzar el dardo para contar específicamente, ¿no? Y te digo, estos dos personajes como que van transitando paralelos hasta que chocan, y sus historias se unen y se va desarrollando en todo este contexto, ¿no? Sí. Y te digo, tiene ahí despertares de ideas, despertares muy, muy caóticos, muy llenos de sensaciones que eso mismo debemos ir tomando en cuenta, ¿no? O sea, ya que analizaste todo, te vas hacia los personajes, cómo se desarrollan con la trama, qué efecto tienen, y esto no es tanto, déjame decirte, no es tanto como de, a ver, personaje principal, uno, punto y guión, ella. Ajá, ¿Qué hace? No, o sea, para nada. Hay que ir un poquito más hacia su mente, ¿no? Ajá. ¿A qué pasa con su cabeza? Claro. ¿En qué momento está situado, no? O sea, imagínate tú, si una te pasa algo así, que la situación que le pasa a ella, que de repente este tipo enmascarado se te aparece, pues ¿qué haces, no? O sea, imagínate el impacto, ¿no? No es tan fácil como para poner ahí personaje secundario. 2 puntos y guión. No, pues no, o sea, y ahí es cuando el diálogo con la historia y contigo empieza, ¿no? Porque ahí tú ya estás interpretando hechos, sucesos, ya estás viendo cómo ciertos hechos en la trama impactaron y te impactaron a ti, ¿no? O sea, si tú la ves y no sé, una escena te llamó más que a mí, es por algo, ¿no? Y tú vas a escribir esa escena y está genial, y yo voy a escribir de otra que a mí me pareció mucho mejor, porque yo dentro de mi mente tengo, no sé, una historia similar que me pasó, tal cosa, obviamente no cabalmente, pero que te va remitiendo a algo que tienes ahí, ¿no? Entonces eso es lo importante, y eso es lo que siempre quiero que leer, ¿no? O sea, si yo me encuentro algo, también me gusta leer eso, ¿no? Me gusta leer que a la persona se le quedó muy marcado tal suceso, que la decisión de este personaje al final, o no sé, lo va desarrollando mucho, porque eso también habla de nosotros, ¿no? Y no tiene nada de malo, hay que hacerlo, yo lo recomiendo, ¿no? Poner un poquito de ti en todo lo que estás haciendo siempre, ¿no? Claro, yo creo que esa es la parte importante, porque cuando pones un granito de arena de lo que a ti te gusta, lo haces con más gusto, y otra, pues, la entrega, ¿no? Y la espinita de investigar y adentrarte todavía más. No hay como algo que te llame tanto la atención, a diferencia de lo que, ¿no? Que dices, bueno, lo haces y todavía queda como medio ahí escuetito por justamente la falta de interés. Sí, totalmente. O sea, también hay que, ya a ese punto, hay que ir separando como que lo que nos gusta y lo que no nos gusta, ¿no? O sea, y digo, no tiene nada de malo. Al final los gustos son universales, ¿no? O sea, no hay algo marcado, no hay algo claro, ¿no? O sea, no te pasa que muchas veces te metes allá a Facebook y ves ahí en comentarios así, gente ahorcándose y jalándose el chongo por X cosa, y es así como que, no, a ver, espera, hay que ir con un poquito de calma, o sea, pero también hay que entender, te digo, hay que saber leer también a la gente, ¿no?
y que no, y que tampoco sé si alguien te dice que tu película favorita es mala, pues no te lo tomes tan a pecho, ¿no? O sea, es esa la película, ¿no? Es a ti y a tus Sí, y el gustos. gusto se rompe en géneros aparte. Sí, no te están diciendo como, ay, tú eres tonto, no, para nada, ¿no? O sea, tú también hay que como que quitarnos un poquito todos esos gustos del pecho y que se quede un poquito a un lado y Sí. ya. Y también dejar de decir que hay gustos culposos, ¿no? Yo creo Ay, que sí. esas barreras que aparte, si nos damos cuenta, también genera una barrera entre las relaciones con personas, ¿no? Entre la parte social. Genera cierta barrera el que te digan, ay, a él le gusta tal tipo de música o género musical o este tipo de Sí. películas o lee bastantes cómics, o sea, eso no determina, como dices, ni define a una persona, ¿no? Y yo creo que deberíamos también empezar a decir que no debe de existir un miedo por escribir o plantear tu punto de vista alrededor de cualquier propuesta, para irnos quitando esa venda, ¿no? De los ojos, de decir Sí. esos prejuicios que al final de cuentas no valen para nada. No, totalmente, ¿no? Y del lado académico también pasa, porque seguro lo oíste o algo así, que alguien te decía como un tema de una tesis o algo y alguien le contestaba, no, eso ya está muy visto. No, esto Sí. ya, ya está muy hablado, ¿no? O sea, sí, obviamente no vas a empezar, voy a escribir sobre la soledad en cine en su soledad. Muy bien, qué padre. Pues no, obviamente no, pero también siempre hay que darle tu toque, ¿no? Y no sé, o sea, no me gusta decir rescatar, me gusta más como reescribir, releer Ajá. ciertas cosas, ¿no? Y siempre vamos cambiando y muy pocas veces somos esa misma persona de hace unos ayeres, ¿no? Y no estoy hablando como de crecimiento personal y tú puedes, no, pero somos como esponjas de sucesos, de conocimientos, de muchas situaciones que nos van cambiando la mente, ¿no? Ajá. Y por eso es bueno releer, por eso es bueno ver, ¿no? O sea, a mí me ha pasado que películas que yo amaba, así cuando iba en la secundaria y era un chavito rebelde y así, ya como que veo esas películas y es así como que de, ay, mira, pues está padre, pero ya no, o Ya sea, no es mi hit. sí, precisamente, ¿no? Y eso forma parte de irnos formando un criterio. Ujú, O sea, ya con el criterio bien puesto, ya no necesitas como que nadie te venga a decir qué ver o qué hacer o quién eres, ¿no? ujú. Eh, Creo que principalmente eso hay que buscar siempre nosotros, ¿no? Formarnos un criterio en todo y yo digo que la mejor manera es aquí, entrándole a cosas que no pasa nada si te equivocas, no pasa nada si dices algo que no, porque como ya lo dijimos, son gustos y ya, ¿no? Ujú. Para no después tener que estar metiendo la pata en otras cuestiones, ¿no? Y no lo digo como así, esto es un ensayo de la vida, para nada, pero todo esto son ejercicios de reflexiones, ¿no? Que Sí. reflexiones de, mira, de desenvolvimiento del personaje me encantó porque ella era antes uno, hablando ya un poquito más de la película de nuevo, regresando, Natalie Portman estaba ahí en un noticiero y luego cambió y luego le pasó esto, mira qué interesante y su pasado, su historia, ¿no? Y entonces en este mismo ir analizando, ir viendo al otro, nos podemos entender nosotros mismos, ¿no? Ujú, claro. Y como segunda sugerencia para entrarle al análisis, ¿qué planteas? Lo principal y por lo que se guían para mí las tramas son los hechos, qué ocurre y cómo ocurre, y ya después los personajes. Sé que ahorita empecé hablando con personajes porque en las películas es lo que primero vemos, ¿no? Ujú, La trama en sí, en general, muchas veces no nos queda tan clara porque puede haber películas o también incluso libros que tienen saltos, ¿no? Que de sí. repente así, ella es el pasado y como que no te dicen nada y ahí la trama ya es un poquito difícil de ir entendiendo. Entonces lo principal es poner en papel qué pasa, ¿no? O sea, qué ocurre. Así, sujeto A quiere ir a encontrar al sujeto B, pero Ujú, sujeto B ya no está, no sé, o sea, ir así, haciendo hasta como que con un esquemita, ¿no? ajá. Así es súper sencillo y claro para ti, y de ahí
de ahí ya le pones ya la cara a sujeto B, quién es, qué quiere sujeto B, y también Ala, ¿no? Y entonces ir correlacionando ya las tres cosas, ¿no? La historia, los sujetos y cómo funcionan en conjunto, ¿no? Y ahí muchas veces ves que tal vez el sujeto A estaba como puro pretexto, ¿no? O sea, que él nada más fue como el pretexto para que el primero llegara a su destino, que su destino era el indicado. De ahí, en ese tipo de análisis, muy como de mapita mental, así de primaria, así que nos ponían a hacer un mapa mental sobre la revolución, quién hizo qué. También funciona aquí, ya claro, con nuestra percepción, ya no copiando del libro de texto, sino ya a través de lo que vimos. Y de ahí digo, vas viendo y ahí sale a la luz muchas cosas que tal vez se te fueron porque estabas disfrutando y tal. O sea, también yo digo que hay que disfrutar las películas. No es que vayas al cine y estés viendo, a ver, sí, ese sujeto uno, ya lo tengo. Muy bien, ¿qué va a hacer? No, o sea, disfrutarlo, no dejar la pasión, porque, o sea, tú me entenderás, te digo que de repente llega ese punto en el que leer Analizas todo. Sí, ya es así como que, ay, híjole, a mí me gustaba mucho leer, pero ya ahorita ya esto a fuerzas es así como que, ay, ya se me trabó aquí la lectura, ¿no? Entonces, no, o sea, no hay que perderle nunca la pasión a lo que hacemos, ¿no? Entonces, tú la ves una vez, la película, ya la dejas, y ya dentro de una semana o no sé, dentro de un mes la vuelves a ver y ya un poquito enfocado a lo estudioso, ¿no? Así de, ya la vi hace tanto tiempo, ya sé de qué va, ya sé que aquí me va a brincar un susto, ya no me voy a espantar, pero ya voy a ir analizando un poquito más las cosas, ¿no? Sí. Fíjate que eso es algo muy de estudiosos de la lectura y tal, que siempre entendemos una lectura apenitas ya cuando la leemos por segunda vez. O sea, a la primera siempre hay cosas que se nos van y todo, y por eso esas cuestiones, ¿no? Y no tiene nada de malo, no es que seamos, ay, soy bien distraído y pues no caché esto que tú viste, ¿no? No, para nada. Pero te digo, eso es lo importante, volver a ver, si es que lo quieres tal cual. Si es una película y de plano es así infumable, horrible, no te gustó X cosa, pues no, ¿para qué mortificarte, no? O sea, tampoco, ¿no? Pero si de verdad te gustó y está en ti, sí, dedícale otra vuelta y ahí ya con la misma calma que la viste la primera vez, pero ya ahí ya viendo, mira, desde ahí, o sea, como que ves algo, ¿no? Mira, ahí se amarró las agujetas porque ya ahí ya traía eso, mira. O sea, como que ahí ya lo vas viendo. Muy bien, entonces también, bueno, para que vayamos entendiendo esta parte, primero vamos a entrarle al contexto y después vamos a ir viendo a los personajes, ¿no? Para dónde van. Muchas veces en la película o en el libro no nos dicen de dónde vienen, ¿no? Pero en este caso es como ver las características que los hacen ser. También pues plantear qué es lo que están haciendo, cuáles son sus objetivos, qué buscan y como esta parte de actantes, ¿no? Que es, bueno, una parte de la teoría de ver que tienen un objetivo, que tienen alguien que está oponiéndose a tal circunstancia, al objetivo, no sé, me imagino en cualquier película lo tiene, cualquier texto lo tiene, que hay alguien que busca algo, no estamos hablando si es bueno o malo. Simplemente, no sé, hasta en las películas de Disney lo vemos, ¿no? Cada quien busca un sentido o busca un cometido, pero va a encontrarse en el camino a gente o a personajes que le ayuden y a personajes que se oponen a eso que busca. Y después vamos a ver la trama, ¿no? Ya en totalidad, porque pues eso se consigue ya que hayas terminado o el libro o la película, ¿no? En este caso. Y un punto que me parece muy importante que acabas de mencionar es el gozar la recepción. Esto porque casi siempre, que aquí sí no quiero meterme tanto como en cuestiones teóricas, pero creo que es importante que sepamos que dentro de nuestra cultura
así, si nos vemos como personas desde lo individual, tenemos una carga cultural que siempre nos acecha, ¿no? Entonces, por eso es lo que planteabas. Para cada persona un gusto va a ser diferente porque obviamente tiene una carga cultural que lo hace pensar así, que lo invita a creer o a haberse formado cierto pensamiento, ideología o algo alrededor de una propuesta, ¿no? Entonces, en la parte de la recepción y después, ya cuando te acercas a ello, como el horizonte de expectativas, digámoslo así, cuando te vas acercando a la obra y que estás pensando en qué te va a dar la obra, ¿no? En qué te va a dar en la película, y eso también tiene mucho que ver con este proceso del goce. Cada quien tiene una manera diferente de acercarse a X texto o X película, y lo importante justamente aquí es que quiero acotar es que nosotros como individuos tenemos un potencial bien grande para recibir diferentes propuestas, ¿no? Simplemente que varía de un ser humano a otro. O sea, no puedes hacer que a alguien le guste tanto como a ti no sé, Titanic, pensemos en Titanic, ¿no? O que digan, yo siempre lloro cuando veo Titanic. Yo te juro, yo nunca he llorado una sola vez cuando he visto, yo creo que es la película más vista en todos los tiempos, pero nunca he llorado, ¿no? Y no por eso, no significa que no sea así como empática con lo que está ocurriendo, ¿no? Pero este es un buen ejemplo, considero, a lo mejor un poco vago, acerca de que la recepción tiene ese efecto. Cada quien lo recibe dependiendo de toda la carga, porque si preguntamos, o si ustedes componentes preguntan, pero ¿por qué para alguien puede, no sé, ser un punto tan relevante ver películas del Holocausto y para personas pasan inadvertidas, ¿no? Pues es justamente esta carga contextual, esta carga cultural que vamos, y de educación también, que vamos llevando todos. No, sí, realmente, ahí lo único que tengo que agregar es que lo de Titanic, la película la más vista, se lo debemos a Canal 5, que la pasaban cada 6 meses. Porque si no, de otra forma, quién sabe. No, no es cierto. pero sí. Sí, justamente, o sea, totalmente de acuerdo contigo. Es algo de nosotros, ¿no? Y como nosotros también hay que aceptarlo, que no tiene nada de malo, ¿no? Lo que decíamos lo mismo de los gustos culposos, no hay gustos culposos, ¿no? O sea, ¿cuál es la culpa, no? O sea, no seguir una norma, no seguir ya lo establecido. No, y aparte también saber que existen normas en cada sector, ¿no? Por ejemplo, a nosotros, no sé, dentro del estudio de la literatura te dicen que si no y que está bien y que está mal que leas, ¿no? Y que incluso hasta tenemos un cierto repelente y que no es literatura como tal, pero con los textos que son de superación personal y todo. Y hay muchas personas que dicen, pues eso es lectura de todas maneras, ¿no? Entonces, como que hay veces que dices, hay una parte que sí hace la diferencia entre que leas, no sé, literatura, es que no me gusta decir pura, pero literatura con mayúsculas, digámoslo así, a otras propuestas que son de escritura, pero que no tienen ni siquiera el mismo fin, ¿no? Entonces, una de las circunstancias aquí es que que eliminemos todo ese tipo de prejuicios. Y también ver que muchas veces esto de que hay este libro, esta película buenísima, no sé, que tú no la has visto y yo sí, no sé, quitarle también el prejuicio, ¿no? Quitarle esa capa de que no la puedes tocar, ¿no? O sea, de bajar del altar muchas cosas, sino que simplemente, pues, es esa expresión humana a través de nosotros humanos, con pensamientos, con sentimientos, con un montón de cosas, ¿no? Que tú ya dijiste, que tenemos detrás, que vamos cargando, y verlo de esa manera, no
no, no, ese libro ya ni lo toques, es sagrado, déjalo ahí guardado en las estanterías donde el polvo se lo está comiendo, pero tú ya no, sí, o sea, como que tampoco, ¿no? O sea, y es justamente el último nivel, el último paso que yo veo, que es traer las cosas hacia ti. Esto es, en la actualidad, ¿cómo vemos esto? Que es súper importante, porque imagínate que algo ocurra y todo eso se pierde y que no haya registro, ¿no? O sea, imagínate Sí. que te digo, como por ejemplo el incendio de la biblioteca de Alejandría. ¿Cuántas cosas se perdieron que ya no sabemos? Y ahí había alguien que dijo, ay, yo voy a escribir sobre este otro hecho, ¿no? O sea, suena bien. Ajá. Imagínate si esa persona no lo hubiera hecho de todas formas, ya no sabríamos, ¿no? Independientemente del incendio, ¿no? Ajá. Ya no sabríamos. Entonces, eso es lo importante, no te limites en traer cosas de otros tiempos para el nuestro. Por ejemplo, te digo, o sea, el cómic es de esta película, V de Venganza, es del 80, principios de los 80. La película salió en 2005 y ahorita sigue súper relevante. Podemos traer a colación muchas cosas de hoy, no sé, ideas totalitarias, de régimen, lo de la pandemia que digo que ellos pasaron, o sea, un montón de cosas, y no importa que tu película, no sé, sea de otra cuestión, siempre es bueno traerlo hacia ti, hacia tu contexto, ¿no? No sé, una de Disney también, con muchas situaciones que, por ejemplo, Disney siempre intenta hacer un poquito, aunque la película está ambientada en la Edad Media, punto, hay cositas de nuestro tiempo, ¿no? Entonces ahí es donde tu análisis pues, queda perfecto, ¿no? O sea, porque obviamente no van a hacer una película totalmente adaptada para niños en la Edad Media, por supuesto que no, ¿no? Y también asimismo es que no hay películas totalmente fidedignas a la realidad, porque esa no es su función. También así hay novelas, ¿no? O sea, no vas a encontrar ahí la realidad, porque su función es otra. La ficción está mucho más allá, porque muchas veces, no, sí, la realidad supera la ficción, mira esta historia. No, o sea, para nada, ¿no? O sea, hay que dejar bien en claro, ¿no? O sea, también incluso en las series, no sé, pon tú una serie de crímenes y tal, o sea, no sé si sabías, pero imagínate que una muestra de ADN en algo se tarda como 6 meses en salir del laboratorio, ¿no? Y vemos en las series que es así al día siguiente, ya tengo las muestras del laboratorio, fue él. Y entonces, o sea, obviamente ya también hay que quitarnos eso de perseguir siempre la realidad en los contenidos que estamos viendo, ¿no? Sí, y muchas veces también una barrera en cuestión de recibir una película radica en eso, en que siempre quieres tratar de anclar todo a una realidad o un contexto, cuando justamente existe esto, la ficción, y que tiene, sí, obviamente muchos vínculos y aparte también una representación de la realidad, pero no como tal de nuestra realidad, ¿no? De todas las, hay varias, a eso me refiero, y que siempre, por ejemplo, hasta cuando leemos a Juan Rulfo con Pedro Páramo, ¿no? Que dicen todos, es Comala. Ajá, ¿no? Sí. Y quieren ir a ver y están buscando las calles y ajá, exactamente, ¿no? Los lugares se vuelven también ficticios cuando están dentro de este plano y pues reconocer que a pesar de que tengan el mismo nombre o que estén hablando, no sé, de la Ciudad de México o de un acontecimiento hasta en las novelas históricas, ahí mismo, justo en las novelas históricas es donde podemos ver que el escritor va tomando su perspectiva, ¿no? Y con algo de investigación sí, pero la mayoría de las veces no puedes decir ni tomarlo como una información totalmente verídica, ¿no? Y digo, no sé, o sea, siento que a veces se le pega mucho a la ficción, ¿no? En esta necesidad de tener contenidos verídicos, ¿no? Y es algo muy interesante porque a veces
nos podemos creer cualquier tontería de internet, así de estudio demuestra que las personas más bajitas son enojonas, y ahí estás compartiéndolo, ¿no? Y aunque así, aunque tal vez alguien dice, no, yo lo hice de broma, yo sé que no es cierto, no, o sea, bueno, o sea, sí, pero por ejemplo, tenemos estas ansias de tenerlo todo. De creer en cual. algo y de explicarnos el mundo, que el mundo esté explicado tal cual, ¿no? O sea, estamos en un proceso constante de investigación, de crecimiento personal, de desarrollo intelectual. Y imagínate cuántas cosas no se saben en el mundo, cuántas sabemos. Ahora que dices esto, vi algo acerca de las pirámides de Egipto y no sé, un post que decía así también, la gente se agarraba del chongo porque decía ahí en el escrito que consideraban que existían otros seres que pudieron habitar antes que nosotros el planeta, porque las pirámides no se pudieron haber hecho así como así por el material, la estructura y N cosas, ¿no? Y la gente peleándose de veras porque puso un porcentaje, decía, un 5% de conocimiento es el que tenemos como humanidad alrededor de la Tierra. Entonces la gente se volvió loca porque decía, ¿cómo dices que un 5%? O sea, y la gente pues toma esto como por lo menos para que fuera más creíble hubieras puesto un 4.999, ¿no? Y yo me moría de la risa porque, muy bien. Porque sí, es cierto, o sea, siempre necesitamos que nos expliquen por qué estamos aquí, ¿no? O sea, nos falta esa parte de como más sentido común. De acuerdo, de nuevo. Pues imagínate también cuánto tiempo llevamos con la ciencia de nuestro lado. En realidad, muchísimos años, ¿no? O sea, la ciencia ya como tal, ya cabalmente llamada ciencia, cuando tiene muy poco, ¿no? Y no es por demeritar el trabajo de nadie, absolutamente no va por ahí la cosa, sino simplemente que la ficción nos ayuda a rellenar esos huecos que tenemos en el mundo, ¿no? Y no tiene nada de malo. Si ya la humanidad ha vivido todos estos años sin saber eso, pues, o sea, no tiene nada malo divertirte y ponerle ahí de tu cosecha, lo que decías de la novela histórica, ¿no? ¿Cuántos ejemplos hay de que un escritor te está hablando, como, no sé, de México de la Revolución y te pinta las calles totalmente distintas, ¿no? Sí. Y yo de nuestro lado no te vas a poner a pelear de no, pero ahí está hablando, ahí está hablando de esto y eso no pasó. Pues no, o sea, porque esto no es un análisis histórico, ¿no? O sea, no así muy rudo, muy con sus bases, con referentes de diarios y periódicos, ¿no? Y que hasta ahí la información está, pues también muchas veces tergiversada, o sea, en realidad... Sí. Para entender realmente qué es la realidad, ahora sí, poniéndonos en temas bastante filosóficos, o sea, cada quien tiene una postura, ¿no? Diferente. Claro que existen los acontecimientos, pero depende mucho desde dónde lo veas, ¿no? Y claro, la carga cultural que tengas para que lo asocies con algo que sea tu parecer o que estés en desacuerdo, ¿no? Estoy muy de acuerdo contigo. Y eso es lo que quiero decir, o sea, un caso de este tipo de información tal vez no tan fidedigna son los movimientos periodísticos después de la Revolución. Ajá. Todos estos, por ejemplo, el Universal se fundó en 1916, creo que el Excelsior poquito después, creo que en el 17, y cada uno tenía sus posturas, ¿no? Por ejemplo, el Universal era muy pro Carranza, ¿no? Excelsior muy hacia las potencias europeas. O sea, imagínate tú que quieres hacer una investigación y te vas hacia México, que tú, Gaby, vas a escribir la próxima novela de la Revolución. Y imagínate que te vas a esos periódicos y te encuentras así al Universal hablando de tal acontecimiento desde su postura. Muy gringa, ¿no? Te digo, muy Carranza gringo o Excelsior muy pro-europeo. O sea, ¿qué realidad te están arrojando ellos, no? O sea, imagínate algo así. Y es un ejemplo nada más. Sí, hay muchos puntos de vista y por eso es que justamente los invitamos, componentes literarios, a que se animen a analizar esa película, ese libro,
ese cuento, esa obra de teatro o exposición de museo que les haya interesado en algún punto de sus vidas y que dijeron, no, creo que no sé cómo entrarle o me llamó la atención exclusivamente un personaje o exclusivamente un espacio, y eso es lo que también me gustaría que platicáramos un poquito antes de terminar este episodio, que también planteáramos, Alex, que se puede hablar y abordar un análisis o una interpretación a través de un solo elemento, ¿no? Y ese mismo elemento aparte puede ser relacionado con otras películas, otros libros, por ejemplo, ¿no? Hablé del Holocausto, en donde encontramos pues infinidad de películas y de libros, ¿no? También es una de los temas como más escritos, reescritos, leídos y releídos, y que es bien interesante que cada postura cambia, ¿no? Así como puedes meterte solo al contexto, también solamente puedes meterte, por ejemplo, a la postura de las mujeres dentro de de esta masacre, ¿no? Que ocurrió. O sea, no hay una fórmula precisa de decir, tienes que tomar el todo. O sea, puede ser nada más una parte de ella mientras tengas esta inquietud. No, sí, totalmente. Un poco recapitulando, ya volví a decir totalmente, no pasa nada. No te preocupes. Ya se me podrá hacer un remix, así un remix de reggaetón, pero bueno. Sí, como a los del peje y eso, ¿no? Sí, así. Ahí ya alguien me va a hacer el favor de hacerme esa canción. Pero recapitulando un poquito, justamente estos 3 niveles de entendimiento, de análisis, o sea, el nivel exterior, el interior y ya el visto desde la forma actual, pueden ser independientes, ¿no? O sea, no esa fuerza que tú tengas que hacer todo, ¿no? Y que, ya vi la película, voy a empezar como me dijeron, desde, no, o sea, tú puedes tomar, son 3 caminos distintos, los mismos que puedes tomar 2, que puedes tomar 1, y hasta ahí, así es. Así como más te convenga, como más te sientas a gusto con lo que estás viendo. Tu ejemplo es perfecto, o sea, a partir de un hecho que sacudió al mundo, yo me quiero concentrar en la situación específica de esto que sucedió en Ámsterdam, donde nadie habla de Holanda, por ejemplo, no sé. La cuestión es, como ya dijimos, ponle tu sello a lo que quieras y atrévete, lánzate. Analiza todo tu mundo, no solamente películas, no solamente novelas tal cual, no sé, analízalo todo de acuerdo a lo que tú tienes. Exacto. Claro, sin menospreciar otros análisis, ¿no? Sí, no, y aparte también hay que considerar ya lo último, ya ahora sí casi para despedirnos, que claro, también la crítica y la recepción en sí tienen como un poder que van adquiriendo conforme pues va saliendo, ¿no?, a la luz. Este poder de o sobrevalorar algunas obras o también de menospreciar otras, ¿no? Y que la gente cuando lo va viendo se va con esas ideas. Entonces también tendríamos que empezar a tener como que ese ojo crítico para saber qué es lo que lo llevó a escribir eso, ¿no? O desde esa postura. Sí, como dices, ya para cerrar, siento que no hay análisis que debamos hacer de menos. Ajá. Lo que decimos tiene un peso importante de acuerdo a quien lo lea. Así va a pasar lo mismo con nosotros. Alguien lo va a leer, le va a parecer magnífico, alguien lo va a leer y no le va a gustar y no tiene nada de malo. Ajá, exactamente. Pues muchas gracias por
por haber aceptado esta plática, Alex. Estoy muy contenta de haberte tenido acá. Ojalá y podamos pues armar otra, ¿no? Otro episodio para... Sí. donde ahora sí, aunque quememos, más bien avisarle a los componentes cuál va a ser el proceso de análisis o cuál va a ser, desde dónde vamos a ver, no sé, una película, un libro o un cuento, un texto, ¿no? Que podríamos ahí retomar y tomar estos planteamientos para que vean cómo lo hicimos, ¿no? Cuál fue tu planteamiento y cuál fue el mío, y para que así también los componentes nos manden sus análisis y se animen a establecerlos de esa forma. No, sí, me encanta la idea, se me pasó rapidísimo, yo ya quería seguir, no, pero ya me cortaste aquí, no, sí, me encanta la idea, no, ¿cómo crees? Ya sabes que no, pero me encanta la idea, estoy apuntadísimo, sí. Oye, sí, porque es un diálogo. ¿Sí te corté la idea o No, había algo más que acotar? No, solamente ando ahí sacando una risita, pero no para nada. Lo hicimos muy bien, o sea, empezamos hablando del análisis y terminamos hablando de la revolución, o sea, esto es súper loco, me encantó. Así es esto. Así tiene que ser, ¿no? Sí, es para que vean que esto es como una telaraña, donde existen diferentes formas de anclar temas, anclar circunstancias y elementos, ¿no? Recursos también, sobre todo. No me queda nada más que decir, componentes. Aquí también, un recordatorio para todos ustedes, porque Alex también ha hecho un cuento. Platícanos tantito sobre el cuento, en dónde fue editado, y va a estar dentro de Componentes Literarios. Sí, muchas gracias de nuevo, ahí me hiciste la invitación, yo con mucho gusto acepté. Es un cuentito que ganó en un concurso que organizó la Universidad Autónoma del Estado de México, y ya después lo editaron y lo hicieron como librito, y ahí me ha llevado a varios lados a presentar y tal. Estuvo muy bien, le tengo mucho cariño y ahí lo mandé un poquito leído. Es sobre ciencia ficción y un poquito sobre inteligencia artificial, robots, algo por ahí. Uh-huh. Es muy interesante, y si quieres después lo hablamos. Perfecto. Pues me parece muy bien, Alex, muchas gracias. Y Componentes Literarios, ahí lo tienen, ya saben, esténse pendientes porque ese cuento va a estar dentro de la nueva sección que abrimos aquí en este podcast, donde pues se leen fragmentos o poemas y también cuentos. Y pues tenemos aquí el honor de que el mismo autor nos lea este cuento. Pues muchas gracias nuevamente, Alex. Componentes Literarios, les recuerdo las redes sociales para que nos sigan. Estamos como Componentes Literarios en Instagram, Facebook y también pues en YouTube y Spotify, donde nos pueden escuchar diariamente. Cada domingo se estrena un nuevo capítulo, un nuevo episodio. Muchas gracias por escucharnos. Yo soy Gaby Pérez y nos escuchamos en la próxima. Esto fue Componentes Literarios.